Palabras. Empezó. Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es un gusto para mí presentarles al maestro Enrique Navarro Bori y a la maestra María Eugenia Vera. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, tengan el que de hoy. Pues nuevamente desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM, transmitiendo en vivo directamente en este fabuloso día que tenemos el gran orgullo y el honor de presentar a un gran amigo mío, que es el maestro Enrique Ríos Alay, el cual, bueno, va a tratar algunos temas muy interesantes sobre odontología restauradora, y en un ratito más vamos a platicar de eso. Queremos dar la bienvenida igualmente a todos nuestros amigos y odontonautas y a toda la gente que nos está viendo por Facebook Live. Sí, les damos las gracias por esta nueva oportunidad de tenerlos con nosotros y pues agradecerles realmente el favor y confianza de tenerlos en esta ocasión. Esperamos que esta plática pues resuelva muchas de las dudas que ustedes tienen al respecto de odontología restauradora y que cumpla con todas las expectativas y que les deje un poco de lo mucho que nosotros consideramos que va a tener de representatividad este tema. Ojalá y tengamos esta oportunidad de que nos sigan acompañando
Y el doctor Enrique Ríos, pues es una persona muy modesta, ¿sí? Entonces nos dijo que no quería que se hiciera mucho énfasis sobre lo que es su currículum, pero bueno, al decir lo que él es profesor de la Facultad de Odontología, es un profesor titular tiempo completo de la Facultad de Odontología. Él es actualmente el coordinador de la especialidad de Odontología Restauradora Avanzada en la división de estudios de posgrado e investigación de nuestra misma facultad. Es miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Odontología y él tiene maestría en prótesis bucal. Asimismo, ha sido formador de una gran cantidad de pues, generaciones de cirujanos dentistas y de especialistas en el área. Asimismo, pues es representante y ha sido presidente de varias asociaciones gremiales relacionadas todos con la prótesis y prostodoncia. Le damos la bienvenida y te queremos dar las gracias igualmente pues a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión. Le damos la bienvenida igualmente a Margenia Vera, quien está aquí con nosotros acompañándonos, que más tarde habrá las preguntas igualmente que compartiendo con nosotros este micrófono, así como a Mario, que está en Facebook Live, y a Miguel, como a Diana y Elías, que están en inteligencia dental. Entonces, les agradecemos mucho su presencia, y bueno, ya nos vamos a quitarle más tiempo para que el doctor Enrique Ríos Salay, pues nos empiece a ilustrar justamente con, pues, una conferencia, una plática más bien, sobre lo que es tratamientos restaurativos predecibles. Y esto tendrá mucho que ver, y yo les agradecería mucho que fueran apuntando en una libretita que tengan por ahí, en un tiempo que tengan, para que al final puedan hacer las preguntas que sean necesarias, y con mucho gusto él las resolverá, y si no hay oportunidad de hacerlas en esta misma ocasión, tendremos oportunidad a través de los diferentes medios y de las diferentes redes poder contestar. Pues bienvenido, Enrique Tocayo, como siempre nos decimos, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a tu casa, esta es la tuya, y pues adelante con la plática. Muchas gracias, doctor Navarro, es un placer estar en casa, como tú dices, hablando y compartiendo con ustedes. Doctora Vera, muchísimas gracias. De igual manera, Dianita, Mario, Elías, muchas gracias por hacer posible esta transmisión, y es un privilegio para mí encontrarme desde casa compartiendo con ustedes. Y la idea es compartir el día de hoy con ustedes un tema que he denominado yo tratamientos predecibles o tratamientos protésicos, restaurativos predecibles, y revisar de una manera muy, muy breve, pero de manera desglosada también, el cómo poder lograr justamente tratamientos predecibles. La idea es que, obviamente, considerarnos que en la odontología hacemos una gran cantidad de tratamientos, independientemente del área o las áreas clínicas que abarquemos, o de nuestro origen desde el punto de vista curricular. Yo tengo la fortuna de estar a cargo de esta especialidad, de odontología restauradora avanzada, que más tarde ahondaremos un poco más en ello. Y en esta especialidad se forman a cirujanos dentistas que pretenden ser especialistas en esta área para que lleven a cabo tratamientos clínicos que involucran a 3 diferentes áreas: a la parte restauradora como columna vertebral, y satelitalmente se complementa con la parte de periodoncia, implantología, y de igual manera de endodoncia. De esa manera se llevan a cabo tratamientos sumamente completos, y el día de hoy yo quisiera enfatizar la idea de cómo poder ostentar y lograr el que los tratamientos restaurativos protésicos que realizamos cumplan con este adjetivo de que sean totalmente predecibles. Hoy en día nos damos cuenta que la bibliografía nos da un aporte, o nos brinda un aporte que es sumamente rico en este sentido. Mundialmente hablando, hay muchísimos autores, muchísimas escuelas y realmente filosofías que se refieren a el cómo poder lograr tratamientos predecibles, y que hay que cumplir con los mínimos requisitos para poder ostentar a lograr que un tratamiento esté fundamentado en las bases mínimas indispensables, y de esta manera podamos lograr el que sean
justamente predecibles. Ojo, el hecho de que consideremos que un tratamiento sea predecible no significa el que va a ser eternamente duradero. Hay instituciones como esta que estamos viendo, la Academia del doctor Peter Dawson, y que él, en esta escuela que tiene propiamente de educación continua, tiene un curso propiamente enfocado a el cómo lograr el que la odontología en general, no tan solo la parte protésica, no tan solo la parte restaurativa, sea predecible. Alguna vez el doctor Fernández Pedrero y un servidor tuvimos la fortuna de compartir personalmente con el doctor Peter Dawson y sabemos de su gran bagaje desde el punto de vista aporte a la ciencia odontológica y en concreto a la parte de protésica y específicamente en la parte de la oclusión. Y él hace mucho énfasis en sus diferentes textos y en este curso en especial de qué es lo mínimo a cumplir para poder lograr una odontología predecible. De igual manera, las revisiones de las publicaciones periódicas, como es esta del JPD, el que nos hace, en muchas de estas revisiones anuales que hacen, aquí el ejemplo de una en noviembre del 2016, y que en estas revisiones que desde antaño se publican, abarcan 7 áreas sumamente importantes, y sobre estas 7 áreas reúnen la información mucho más relevante, y en las últimas 2, noviembre del 2016 y septiembre del 2017, en estas 7 áreas que abarcan, se refieren al cómo poder lograr que todo procedimiento, por simple o complejo que sea, pueda realmente denominarse como una odontología predecible. Y esta información, bueno, pues está condensada en lo que yo voy a platicar con ustedes. Lo que queremos es literalmente dejar perfectamente claro que sin importar si quienes nos están haciendo favor de escucharnos son odontólogos generales o son especialistas de cualquiera de las áreas de la odontología, pues lo que queremos lograr es el que no se lleve odontología de este tipo. Odontología que en muy frecuentes ocasiones nos ubica en procedimientos clínicos que solamente están ocupando un espacio, que solamente están realmente llevando a cabo un tratamiento paliativo, pero que no se puede considerar de ninguna manera un tratamiento predecible. En que en muchas ocasiones lo que nos hace falta considerar son conceptos mínimos de anatomía dental, en los cuales estamos deformando un diente y con ello las inherentes e implícitas consecuencias por haber invadido espacios lo mismo biológicos que espacios anatómicos, y obviamente las consecuencias son sencillamente interminables. Otra situación sumamente importante, estoy abarcando esto de una manera general y panorámica, es el que el espacio que nosotros dejamos entre una preparación y una restauración del tipo que sea parcial, total y de cualquier sistema, pues tendría que guardar un espacio uniforme, con el específico propósito de que nuestro medio cementante, sea cual sea, tenga también, por supuesto, de igual manera, un grosor uniforme. El hecho de que un medio cementante tenga un grosor uniforme nos va a dar una mayor solidez estructural al sistema restaurativo y por lo tanto está implícita la durabilidad que vamos a tener en ese tratamiento. En muchas ocasiones vemos que estos grosores de cemento son realmente incrementados de manera injustificada y por el momento la restauración queda firme, queda fija, pero obviamente la durabilidad de esa eficacia de la cementación va a ser sumamente breve y esta es una de las muchas razones por las cuales las restauraciones se desalojan y aparte de otras consecuencias, como sería la permeabilidad que existe entre el medio externo y el medio interno. Por otro lado, el que ante situaciones como esta, en la cual nos damos cuenta que hay tratamientos que han invadido la funcionabilidad de este paciente, nos damos cuenta que recientemente colocaron 3 unidades en inferior del lado derecho y el último molar es el único que está ocluyendo. Y en realidad, en muchas frecuentes situaciones clínicas, lo que estamos provocando es, en vez de mejorar, estamos provocando una iatrogenia que viene a alterar todo el aparato estomatognático
y sus consecuencias son muy diversificadas, como estamos viendo un diente ya incisivo que ha tenido extrusión y obviamente una afección periodontal severa, y que de esta manera pues no estamos haciendo que el tratamiento sea predecible. Por otro lado, bueno, pues la implantología en las últimas décadas, probablemente en las últimas 4, 5, 7, 8, 10 décadas, pues se ha pronunciado por pretender sustituir dientes de muy diversas formas. Sin embargo, los clínicos que llevamos a cabo procedimientos de este tipo, tendríamos que considerar conceptos y situaciones mínimo indispensables para poder hacerlo. Esta es una paciente de apenas 20 años de edad que en algún momento nos hablaba en la consulta, al inicio de la consulta, de que al quitarse y ponerse el implante le provocaba ardor. Y en algún momento yo personalmente descalifiqué esto y llegué a pensar que me hablaba de algún otro tipo de implante que no fuera de boca. Luego nos dimos cuenta, no estoy mostrando una imagen de un día que se me acaban los guantes, sino estoy hablando de que el paciente se quita y se pone ese implante, lo cual sabemos que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista, obviamente, ético, pues esto no debería de existir, por muchas razones. Entonces, lo que queremos es evitar el que estos tratamientos, obviamente, se lleven a cabo ante la carencia de todo lo que estamos enumerando y lo que estamos recomendando para poder llevar a cabo tratamientos con un pronóstico muy, muy diferente. Aquí lo que vamos a ver es, en las imágenes, vamos a ver, ustedes ya deben haber identificado en muy pocos segundos algunos tratamientos protésicos que están realizados en estas situaciones y que de manera muy versátil estos tratamientos restaurativos, pues obviamente demandan atención por muy diversas razones, en ocasiones solamente por el color, en ocasiones por sus espacios anatómicos, por su función, porque han creado molestia, porque han invadido espacios que no les corresponden, en fin. Y lo que vamos a ver es, en estos casos, cómo poder llegar, sí, definitivamente de una forma general, a realizar tratamientos de una forma muy, muy, muy diferente. Aquí estamos viendo un mosaico con los cuales de pronto vemos un solo diente, de pronto vemos todo el segmento anterior, de pronto vemos tratamientos que han sido muy invasivos o sus alteraciones han sido muy invasivos en términos de lesiones de caries, ¿sí? O bien en segmentos tanto posteriores como anteriores, las alteraciones que se han provocado y que cada uno de estos tratamientos, ustedes van a ver al final sus resultados de cómo quedaron ante las demandas que cada uno de ellos en lo particular han tenido. Y recuerden que cuando hablamos de tratamientos predecibles, no es tan solo el cómo se vea algo, sino estamos pretendiendo cumplir con un enfoque preventivo. En el caso de pacientes desdentados, el cómo preservar estos rebordes alveolares, ya que ese es el principal objetivo de la prostodoncia total, el conservar el proceso alveolar, porque mientras este exista, pues tendremos la oportunidad de llevar a cabo tratamientos muy diversos, definitivamente. Y también, con la imagen que acaba de aparecer, pues el evitar hacer tratamientos sobre implantes que distan mucho del poder crear una funcionabilidad, un aspecto y un confort que realmente sea positivo para el paciente. Y que además van a provocar en algún momento una iatrogenia, dado que la unión entre la parte protésica y la parte implantológica o la parte dental, pues dista mucho de tener un sellado como debería de ser para poder considerar el que ese tratamiento sea predecible. Bueno, como no es una plática, no es un curso, no es una plática de 3 o 6 horas, pues entonces vamos a ir haciendo esto de manera muy, muy condensada. Y por esto aquí me permití enlistar algunas claves para lograr un tratamiento protésico predecible. Por un lado, al igual que cualquier tratamiento odontológico, lo que tenemos que considerar es que el diagnóstico es el cimiento fundamental para poder realmente edificar cualquier tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico, definitivamente no hay posibilidad alguna de poder crear un plan de tratamiento. De acuerdo a esto, bueno, pues tenemos que conocer en dónde estamos trabajando y que si estamos haciendo un solo diente o 2 o 3 o superior nada más, bueno, estos son componentes que conforman el estado anatómico y fisiológico de toda la boca. Entonces, ver en lo particular un componente que viene a ser
una parte primordial de toda la boca. Por otro lado, la comunicación con el paciente, porque es muy frecuente el que el profesional quiera llevar a cabo tratamientos que a él le parecen que son lo correcto, que a él le parece que se van a ver muy bien y que a él le parece que son alcanzables económicamente hablando. Pero no nos damos a la tarea en muchas ocasiones de ir a fondo con el paciente y tener esta comunicación que nos permita abrir el abanico de oportunidades y ofrecer algo mucho más particular. La siguiente parte, si estamos hablando de tratamientos restaurativos, sería el que las preparaciones y los provisionales, a pesar de que estos van a ser cubiertas en el caso de las preparaciones y de que los provisionales son de muy corta duración, independientemente de que se hable de una semana, 20 días o 6 meses o de un año y que siguen siendo provisionales, bueno, pues estos sean realizados de tal manera en que nos faciliten el que el tratamiento final sea predecible. Es muy frecuente que podamos o tengamos que recurrir a procesos o tratamientos de reconstrucción, tanto coronal como intraradicular, y bueno, pues esto es uno de los muchos procedimientos que ha sufrido una metamorfosis, y en vez de estar utilizando aditamentos o ensambles metálicos, en fin, hoy en día, desde hace prácticamente 20 o más años, estamos utilizando solamente estructuras de fibra de vidrio, ¿sí? O fibra de carbono, o fibra de nylon, para poder hacer esta reconstrucción en el caso de que sea intraradicular. Las impresiones, la obtención de esas réplicas de lo que hemos hecho en boca, pues sabemos que puede ser lo mismo en una forma convencional a partir de materiales que registran lo que hemos hecho, y también puede ser exitosamente de una manera digital y que nos facilita mucho el trabajo y la obtención de lo que queremos y la realización del tratamiento protésico. Por otro lado, no podemos no podemos restar la importancia a la comunicación que tenemos con la parte técnica, que es una parte complementaria verdaderamente elemental para poder llevar a cabo lo que nosotros queremos, y que este vínculo entre la parte técnica y la parte clínica debe ser muy, muy estrecho, de una franca y positiva comunicación para poder lograr un éxito. De igual manera, el poder llevar a cabo la prueba de restauraciones, y que en esto no necesariamente hablamos de hacer pruebas de subestructuras cuando estas existen. En ocasiones omitimos estos pasos, sobre todo cuando hemos hecho uso de recursos digitales, en fin, que nos facilitan mucho trabajo, pero en muchas ocasiones el tener una restauración terminada implica hacer una prueba en términos de adaptación marginal, de áreas de contacto, de obviamente la relación interoclusal, la relación con tejidos blandos, el aspecto y infinidad de factores más. Por otro lado, la cementación es algo que debe proyectarse desde el principio, prácticamente desde el momento que estamos estableciendo el plan de tratamiento. Tendríamos que planificar cómo y con qué vamos a cementar, hasta probablemente identificar el tipo, el sistema con el que vamos a cementar, en qué manera lo vamos a hacer, y ver qué situaciones nos pueden afectar, los criterios de elección de esto. De igual manera, si vamos a hacer procedimientos de adhesión, ¿sí?, que hoy en día es los procedimientos que con más frecuencia realizamos, y si estamos hablando de fijación de restauraciones implantes, obviamente el torqueo. Hay un universo realmente inagotable de diferentes protocolos para llevar a cabo torqueo, en qué momento, con qué, hasta cuándo, y si esto va a ir cambiándose. Y establecer, por supuesto, un listado de indicaciones y de mantenimiento que tendríamos que tener una vez que el tratamiento está terminado, para que el paciente lo conozca. De esta manera, cuando tenemos preparaciones, tenemos que identificar que estas preparaciones, lo mismo en el sector anterior que posterior, cumplan con los requisitos mínimos indispensables, y uno de ellos es el mantener la salud, ¿sí?, de los tejidos blandos y duros, de los bien llamados tejidos de soporte, para que estos nos ofrezcan, obviamente, la oportunidad de poder llevar a cabo restauraciones que no tan solo se vean bonitas, ¿sí? Hoy en día la odontología tiene un toque muy peculiar en términos fotográficos, y creo que la parte biológica no puede ser descuidada de ninguna manera. Y de acuerdo a ello, pues las preparaciones nos van a ofrecer la oportunidad de poder tener estas restauraciones que sean muy funcionales o absolutamente funcionales, de una muy buena apariencia en corto, mediano y largo plazo.
Estas preparaciones, dependiendo el diente que sea y el sistema con el cual se van a restaurar, pues tienen que cumplir ciertos preceptos que distan mucho de los que se lograron, en este caso clínico, que se hicieron cubos. Este caso vale la pena mencionar, el que es un caso llevado a cabo por una residente de la especialidad justamente de odontología restauradora avanzada, la doctora Cervera, que ya egresó de la especialidad, y es un caso interesante en el sentido de cómo recibimos al paciente o cómo lo recibió ella, dicho pragmáticamente, y los cambios que se tuvieron que ir haciendo en términos de preparaciones, en términos del manejo de tejidos blandos, hasta lograr su salud y entonces concebir la idea de poder tomar impresiones. Será más fácil obtener estas impresiones sumamente claras y poder lograr restauraciones de este tipo, y que al técnico, en este caso el señor Eladio González, le sea más fácil llevar a cabo restauraciones que tengan esta relación biológica, esta relación interoclusal e interdental con los dientes contiguos, y que esto pueda obtener realmente el toque de ser un tratamiento predecible. Entonces, si nos acordamos de dónde venimos y el cambio, radical que hemos logrado, pues en realidad es abismal en relación a lo que el paciente tenía antes de ser tratado en la clínica de odontología restauradora avanzada, y son tratamientos que son realizados lo mismo en la parte endodóntica, en el área periodontal y en la parte restaurativa, como es en este caso, y que así se está ejemplificando. Hay que tomar en cuenta algunos principios físico-mecánicos, ¿sí? Y que de esta manera creemos el suficiente espacio para los materiales restauradores de acuerdo a los cánones que nos marca el propio sistema, y además el comportamiento de ellos en boca. Para ello nos podemos ayudar de algunas herramientas, como son estos boomerangs de hule, que están calibrados ya en 1, 1.5 y 2 milímetros, o si no, hacemos uso de esto específicamente. Hay infinidad de herramientas auxiliares que nos pueden facilitar esto para efectivamente corroborar que el espacio que hemos creado al momento de desgastar tal o cual diente nos ha dejado el espacio suficiente, y si no, nos ayuda a identificar en dónde nos hace específicamente falta desgastar más para poder tener éxito en la restauración. Por otro lado, tener un control entre la unión del diente y la restauración, y que esto sea clínicamente visible, ¿sí? Y que esto también contribuya en la predictibilidad de nuestros tratamientos. Finalmente, si logramos un equilibrio entre función y estética, sin duda nos estamos acercando mucho a lo que sería y denominamos como un tratamiento predecible. En ocasiones tenemos fallas de este tipo, una delaminación de la cerámica, o bien también posiblemente llamada fractura, depende de lo que estamos hablando, y que en ocasiones pensamos que el paciente está comiendo algo que no es comible, como es advertirle que los ostiones se comen sin concha, o bien el que las cervezas se abren con un destapador, o bien infinidad de ejemplos, ¿sí? Me salgo de los ejemplos clásicos de la papaya y del pan Bimbo. Espero que aquí no se paguen multas por hablar de marcas, pero tenemos que identificar las razones claras del por qué suceden estas pérdidas sustanciales del sistema restaurativo, y que esto tuviera que ver, dependiendo del tiempo que tiene la restauración puesta en boca, con un factor de preparación, con un factor de oclusión, con un no control de un hábito parafuncional, como sería el apretamiento y bruxismo, en fin. Mucho de esto va a depender de la manera y forma de preparar, sencillamente con la elección de las fresas y el que éstas nos den una forma de preparación que sea idónea para la profundidad de desgaste que nos exige el sistema restaurativo. Hay parámetros y protocolos ya establecidos dependiendo del tipo de sistema restaurativo que vamos a utilizar, como lo están ustedes viendo ejemplificado en las imágenes. Si es una restauración metálica, si es metalocerámica, cerámica, circonia, y todas las versiones de cerámica. Cuando hablo en forma genérica de ellos, pues obviamente me refiero a lumínica, feldespática, disilicato de litio, en fin, cada uno de ellos tendrá que cumplir con ciertos preceptos mínimo elementales. El crear y seleccionar un tipo de terminación, pues obviamente también resulta como un requisito mínimo indispensable, y cómo dejar los ángulos lineales redondeados o no, dependiendo del sistema restaurativo. Sabemos claramente que en el caso de cerámica, pues tendrán que ser completamente redondeados, porque la cerámica no
hace una buena mancuerna cuando hay muchos ángulos. Entonces el tipo y el nivel de la terminación en relación a los tejidos blandos y tejidos duros, pues resulta de la mayor importancia para poder llevar a cabo estos tratamientos. La textura de una preparación también es algo que no debe ser concebido como algo científico para alguien que está solamente llevando a cabo procedimientos de la más alta alcurnia en este sentido. Nos hemos dado cuenta, como lo ejemplifica esta publicación del 2015, que la textura de nuestras preparaciones influyen de manera sustancial en lo que sería el éxito y el pronóstico de las restauraciones. Ante esta situación, nosotros tener restauraciones que tienen una mejor intimidad, no tan solo en el espacio, no tan solo en el volumen que va a tener el medio cementante, sino la intimidad en relación al sistema restaurativo con la textura del sistema, pues obviamente nos va a crear márgenes irregulares, si es que no lo contemplamos, y que nos ofrecen nichos para la adherencia de bacterias. Tenemos aquí valores mínimos indispensables a contemplar, según estos autores, y que nos hablan de que entre 100 y 120 micras será la discrepancia aceptable marginal, y que de acuerdo a ello tengamos también que entre 50 y 100 micras tenemos un valor aceptable de lo que sería la discrepancia marginal. En cuanto a la textura final de la superficie, en ocasiones tenemos que preparamos con diamante y terminamos con un diamante fino o ultra fino, pero con esta inquietud, alguien con quien he tenido la fortuna de trabajar mucho clínicamente y en otros muchos proyectos, alguna vez nos dimos a la tarea de poder ir un poco más a fondo en este sentido, y desde hace muchísimos años, el doctor Héctor Cabañas y concretamente de manera especial con el doctor Fernández Pedrero, nos dimos a la tarea los tres de iniciar un protocolo de investigación que era comparar cómo quedaba una textura de un diente natural preparado con un diamante y tal vez terminado con un diamante fino o ultra fino, y en comparación con lo que sería un sistema Profin, que es un sistema que tiene una diferencia muy completamente abismal en relación a un diamante. Esto en algún momento lo expusimos en el 12º seminario Ivoclar en el 2007, y hablamos de las diferencias que existían visualizadas a microscopía electrónica de acuerdo a la comparación entre el sistema Profin y el sistema de diamante convencional, y los resultados fueron algo que presumíamos que podría ser lógico, pero que tendríamos que tener las pruebas comparativas entre la visualización a la microscopía electrónica del esmalte fresado con diamante a un aumento de 100x en relación a las terminadas con lo que sería el sistema Profin, que es un sistema que en este caso están ustedes viendo puntas de diferentes granos de diamante de la casa Dentatus para poder hacer el terminado de restauraciones. Cuando vemos estas texturas a un mayor acercamiento, que es a 500x, vemos también una gran diferencia, y al mayor acercamiento a lo cual hicimos, porque lo hicimos de estas tres formas, pues nos damos cuenta que la textura es completamente diferente. Lo interesante es ver cómo afecta esto al pronóstico de la restauración, y repetimos una vez más, no sé si está corriendo el video y el audio también, y de acuerdo a ello nos dimos cuenta en un segundo protocolo que hicimos hace muy poco tiempo también, y que esto también lo volvimos a exponer en otro seminario de Ivoclar. Preparamos dientes en forma para restauraciones parciales, y lo mismo para restauraciones parciales. Nos auxiliamos del Instituto de Investigaciones en Materiales de esta máxima casa de estudios, y con esa tecnología que ahí se cuenta, y bueno, nos fue mucho más fácil el hacer esta evaluación del cómo observamos concretamente. Me brinco muchos pasos, pero vean ustedes, la imagen que están observando es una preparación terminada con diamante, obviamente con un gran aumento al máximo del cual evaluamos, y en relación a lo que es un terminado con Profin, bueno, pues la diferencia es realmente significativa. Y esto tiene un peso sustantivo en relación a la biología, por el atrapamiento de bacterias o la colonización que puede haber ahí, lo mismo a la cementación, lo mismo a la adhesión, lo mismo a la solidez estructural del sistema restaurativo,
es altamente significativo. Pero bueno, si dejamos eso a un lado, también no podemos dejar de observar el que en todo diente existe una parte vital, cuando este no se ha eliminado, y que cuando tendríamos que involucrarnos en ese sentido, pues hay una cantidad de bibliografía que nos habla de cómo llevar a cabo esos procedimientos de reconstrucción. Aquí vemos el ejemplo clínico de un primer molar inferior del lado izquierdo, en el cual después del tratamiento de endodoncia nos percatamos de en qué condiciones está este primer molar, está con una curación después del tratamiento de endodoncia, y la idea es que observemos de ese primer molar qué cantidad de tejido remanente nos queda. Hemos de eliminar ese material que ha servido como un temporal después del tratamiento de endodoncia para poder cuantificar también el tejido remanente y ver, de acuerdo a este tejido remanente, si es prudente o necesario llevar a cabo una reconstrucción, y si así fuera el caso, cómo reconstruir este diente, considerando que es un primer molar, considerando que su relación oclusal es de tal o cual forma y que la cantidad de tejido remanente con el cual contamos, pues obviamente también tiene por ahí, como ustedes están observando en la parte mesial, ya antecedentes de tratamientos de restaurativos, de resina, en fin, y esto nos crea una cierta fragilidad o falta de solidez estructural de este tejido remanente. De acuerdo a ello, también obviamente la imagen radiográfica nos permite observar con qué contamos anatómicamente hablando, interradicularmente de este molar, y de acuerdo a ello seleccionar que nuestra forma y sistema restaurativo se va a hacer de tal o cual, con tal o cual seguimiento. Esto es realmente interesante porque no podemos basarnos en una anatomía estandarizada, de que todos los primeros molares tienen 3 conductos o tienen 3 raíces, y cuál es la más recta, cuál es la más amplia de ellas. El considerar la oclusión, nos damos cuenta aquí concretamente, en este caso, que este primer molar inferior del lado izquierdo está antagonizando, teniendo una forma de prácticamente cúspide a cúspide, lo cual nos cambia nuestra objetividad en cuanto a las cúspides de apoyo, y esto nos marca la pauta de cómo poder llevar a cabo la reconstrucción de este diente. Por tal hecho, nos vemos ya en el punto clínico de que vamos a eliminar el material de curación. Para eso llevamos a cabo obviamente un aislamiento absoluto, para que al momento de eliminar el material de curación, pues tengamos completamente, mediante este aislamiento, la no contaminación de esa zona, ya que estamos entrando en áreas que debemos de tener el mayor cuidado en ese sentido. Seleccionamos el poste en una forma muy, muy objetiva, de acuerdo a las características del caso a tratar, y concretamente vamos a eliminar ya este material que ha servido como material restaurativo, y que esto lo vamos a hacer con alta velocidad, inicialmente con una fresa que nos permita quitar este material que es sumamente suave, con una gran irrigación, y de acuerdo a esto lo hacemos obviamente con una pieza de mano de alta velocidad, para que tengamos una gran irrigación y con el mayor cuidado hacer la eliminación de este material y poder tener la cuantificación y valoración más específica del material remanente, del tejido remanente. Cambiamos de instrumento rotatorio para poder ir fácilmente mucho más al fondo, y ahora estamos trabajando con un instrumento de diamante, y con este instrumento de diamante podemos eliminar el resto con mayor eficacia del material temporal. De esta manera, entonces, tenemos ya la claridad del tejido con el cual podemos contar para reconstruir, y nos damos cuenta que el tejido más grueso lo vemos en vestibular, pero recordemos que estas cúspides justamente vestibulares son cúspides, en este caso de apoyo, ¿sí? Dada la relación cúspide a cúspide.
¿sí?, que tiene este paciente en esta solución. Visualizamos al fondo el inicio de los 3 conductos y seleccionamos un material de reconstrucción de tipo en bloque, que es sumamente versátil, que lo mismo lo hay en una polimerización lenta, en tipo dentina y también en un color blanco, para poder hacer entonces ya la desobturación de parte del conducto y poder penetrar en donde vamos a crear un espacio para alojar el poste intraradicular. Lo hacemos ya esto obviamente con baja velocidad. Esta baja velocidad va a ser por medio de un instrumento rotatorio del propio sistema de postes, y yo siempre insisto en que no hay que hacer ninguna fuerza, solamente vamos a hacer girar el instrumento en la vieja técnica más ancestral, que es bajo la técnica de mete y saca. Esto es para que el instrumento no se atore en la gutapercha y pudiéramos traernos todo el penacho. Seleccionamos el tipo de poste que vamos a utilizar, en este caso de 1.30 milímetros, lo alojamos momentáneamente en el sitio para que tengamos ahora la evaluación del largo que vamos nosotros a, obviamente, a modificar para que este poste guarde toda proporción de vida en relación al material de reconstrucción. Una vez alojado ahí, lo que hacemos es hacer una marcación con grafito y que esta marcación contempla que ahí donde vamos nosotros a cortar nos deja suficiente el largo del poste para que este sea cortado y sea cubierto por el material de reconstrucción. De esta manera, entonces, una vez cortado el poste intraradicular, podemos nosotros hacer el protocolo de cementación de este poste de fibra de vidrio. Hay infinidad de bibliografía que nos marca el cómo llevarlo a cabo. Hay un artículo sumamente interesante con el que están ustedes viendo del 2014 que nos sugiere hacer uso de una técnica simplificada para beneficiar la adhesión, y es haciendo uso de agua oxigenada en beneficio de la adhesión del medio cementante del poste a las paredes intradiculares en los conductos donde estamos alojando el poste de reconstrucción. De cualquier manera, tenemos ahí un godete con agua para poder tener el que el poste, a la hora del calentamiento por la forma rotatoria para cortar el largo, pues no se caliente. Si ven ustedes, lo estamos haciendo de una manera muy pausada, con baja velocidad. Hay quienes lo hacen con alta, también podría ser viable. Yo recomiendo mucho mayor control, hacerlo con baja velocidad. He aquí como ya tenemos el largo definitivo del poste, ubicado en su conducto, como lo estamos observando clínicamente hablando. Acercamos el grafito solamente para poder visualizar más claramente la proporción que va a tener el material de reconstrucción, y después de eso la repreparación. Hemos utilizado este sistema de la casa Coltene, que concretamente denominado Paracor o Paracore. Es uno de los muchos sistemas que podemos utilizar. Hay diferentes marcas comerciales. Este es su sistema adhesivo, compuesto por 3 diferentes frascos colocados justamente en el orden que están de izquierda a derecha, es decir, verde una sola gota, para después unir una gota del frasco rojo con el amarillo y llevar a cabo el protocolo de cementación de manera muy apegada como nos marca justamente el fabricante. El poste lo hemos colocado ahí en alcohol para que no tenga residuos de látex o de talco. Después de esto lo ponemos en una gasa para que absorba el resto de humedad. Colocamos con un pincel esta primera porción del adhesivo. Este pincel seguramente no va a llegar hasta el fondo del conducto, por lo cual también recomendamos utilizar pinceles de tamaño muy diminuto, por eso se le llaman micropinceles. Alguna gente que le fascina hablar en Spanglish dice microbrush, ¿sí? Y no saben ni lo que significa, pero probablemente sí entendemos que de esta manera llegamos mucho más fácilmente hasta el conducto, hasta el fondo del conducto, y de esto depende mucho la efectividad de la adhesión. De esta manera estamos haciendo en este procedimiento, contribuyendo a que el tratamiento sea completamente predecible. Estamos con una punta de papel eliminando el exceso de humedad, para después con un pincel de mayor tamaño ir a las paredes cavitarias y poder asegurarnos que también ahí
vamos a tener una adhesión de la mayor efectividad. Estamos aplicando luz porque el sistema adhesivo así lo solicita, y de esta manera vamos a colocar después el material con el cual vamos a cementar el poste. Noten ustedes que es de una polimerización lenta, lo cual nos permite tener mucho más tiempo en el sentido de colocar el poste e ir agregando para crear todo el núcleo. Esta pipeta interradicular nos facilita mucho la distribución del material hasta las partes más profundas. Estamos utilizando aquí algunos instrumentos ancestrales que hace muchísimas décadas se utilizaban para manipular amalgama, y que esto nos facilita, dada su forma cónica o semicónica, de llevar el material a la parte intraradicular. Aplicamos luz para asegurarnos que eso tenga la absoluta fotopolimerización. Después del mismo material vamos agregando a la parte del núcleo para, de manera muy paulatina, ir rellenando todo este espacio. Hacemos uso de también otros instrumentos que se utilizan para la técnica de amalgama, para darle forma a la parte oclusal y dejar el material de manera que nos contemple al diente molar en una forma íntegra desde el punto de vista material, desde el punto de vista estructural. Después de esto prepararemos al diente para poder hacer una restauración del tipo completa, una corona completa. Podemos elegir el tipo de sistema que queramos o que más nos convenga. Al final estamos evaluando la oclusión para que obviamente no interfiera en la funcionabilidad o la libertad de actividad normal de este paciente, y después de esta visualización podríamos preparar en esa misma cita o en una siguiente poder llevar a cabo la preparación, la corrección del provisional y la elaboración, todo el protocolo convencional para hacer una restauración completa. Esta conformación o adecuación de los puntos de contacto interoclusal lo estamos haciendo con alta velocidad, con mucha irrigación, con una pila de óxido de aluminio, y que esta debe manejarse con bajo torque y una gran irrigación para evitar el sobrecalentamiento. He ahí ya la reconstrucción terminada, y de esa manera sabemos que después, cuando preparemos este diente, nos va a alojar una restauración que se puede considerar totalmente predecible. De esta manera hemos concluido la reconstrucción y nos damos cuenta con que hay mucha bibliografía que nos hace pensar en cómo poder lograr Este es un artículo que publicamos en 2016 y que hicimos una evaluación de los diferentes, o de 3 diferentes medios cementantes, y llegamos a conclusiones realmente interesantes en cuanto a la efectividad menor o mayor de alguno de ellos. Pasamos a la fase de provisionales, y en la fase de provisionales, bueno, pues hay cánones también a seguir, que sería el no tener excedentes en la parte externa. Para ello me agrada mucho el facilitarnos colocando vaselina en la parte externa, la eliminación del excedente. Pero también podemos recurrir a impresiones del tipo digitales, que bueno, hoy en día lo mismo se puede hacer para la obtención de la impresión de un solo diente o de una rehabilitación completa, como se está viendo aquí, la obtención de toda una arcada superior, y de esta manera facilitar la elaboración de trayectos o segmentos protésicos de menor o mayor longitud. Este es concretamente un tratamiento que en la parte técnica fue realizado por Eladio González, quien es un artista sobre todo en su mayor gusto, que es la parte anterior, y que utilizando diferentes subestructuras se pueden lograr restauraciones protésicas individuales o segmentos de mayor o menos número de unidades, en su conformación también con tejido blando, y que resultan absolutamente predecibles, y de esta manera cumplir con lo que estamos pretendiendo lograr, que son tratamientos completamente considerados cómo van a funcionar en mediano y largo plazo. Que de igual manera, cuando hacemos una sola restauración, pues esta restauración se pueda considerar de igual manera, por la preparación, por el provisional, por el cuidado con el manejo de tejido blando, totalmente predecible. Estamos llegando ya a la parte final. Si se recuerdan estos procedimientos, yo les dije que iban a ver el final. No puedo detallar demasiado qué se hizo en cada uno de ellos,
pero seguramente en el abanico que existe en ellos, también en todo el público que nos está distinguiendo con su audiencia, bueno, pues también pueden ustedes distinguir diferentes cosas en cada uno de estos casos. Lo mismo en el caso, en aquellos que son dentados, parcial o totalmente, cómo estamos viendo cómo se van transformando cada uno de ellos, ya con los tratamientos terminados. Lo mismo en la parte posterior que en la parte anterior, sobre dientes, y que ahorita vamos a ver algunos casos también con implantes, y que la idea es que nuestros tratamientos influyan en una parte positiva en la calidad de vida de los pacientes que nos hacen favor de permitirnos o otorgarnos su confianza para poder llevar a cabo el que nosotros tratemos su boca y podamos mejorar efectivamente su calidad de vida. Lo mismo cuando hacemos esto de manera individual o cuando lo hacemos de una forma total, como estamos viendo en nuestros últimos casos, que son rehabilitaciones completas. Pero hablamos también de pacientes que se refieren solamente a 2 dientes, como lo que estamos viendo, y aquí vemos la longevidad o el ejemplo de la longevidad de estos casos. Este caso está realizado en un paciente colega, y que este otro paciente, el cual nos llegó con estos implantes y que pretendíamos mejorar sustantivamente, o este paciente que es totalmente desdentado, lo que queremos es que, aunque ya no haya dientes, conservemos ese proceso de la mejor forma. Inicialmente iniciamos tratando al paciente en 1995, hicimos ese tratamiento que estamos observando ahí, y nos damos cuenta cómo al cabo de algunos años, en 2003, esos procesos se conservan por medio con estas dentaduras en la mejor manera posible. Y que una vez más, después de algunos largos años, nos damos de cuenta que en 2014, después del 2003, esos procesos se conservan de la mejor manera posible, y esto se le llama prevención, y a esto se le llaman tratamientos totalmente predecibles. Al igual que estamos viendo en la parte inferior, la relación entre inicial, 2006, quitamos esas restauraciones, repreparamos, hacemos provisionales que mejoren el comportamiento del tejido blando, y ahora tenemos este tipo de restauraciones que después del 2006 tenemos la fortuna de poder verlos 2 años después, y algún tiempo también posterior que nos hace considerar que estos tratamientos han sido considerados como totalmente predecibles. 3 años después, y nos damos cuenta cómo la mancuerna protésica y periodontal o endodóntica se han cumplido. Aquí nos damos cuenta cómo se ha fracturado este borde incisal, y lo hemos obviamente subsanado de una manera muy peculiar. Este es el tratamiento que nos damos cuenta que el paciente, exactamente, el paciente pudimos colocar mediante 4 implantes, una forma de retención también no demasiado invasiva para llevar a cabo un procedimiento sobre implantes de esta manera. Quiero concluir haciendo una reflexión de un prócer de la ciencia, de la parte científica, y que nos ha legado una gran cantidad de valores. Y él, Albert Einstein, nos dice: el aprendizaje es experiencia. Lo demás es sencillamente información. Sencillamente lo dije para poderle agregar algo a la frase y que ahora fuera mía. Ha sido un placer haber compartido con ustedes, y no sé si exista alguna intervención por parte de quienes me hicieron favor de invitarme. Estoy en la mejor disposición. Gracias, doctor Enrique Ríos, por esta interesante plática. Lo que pasa es que nos fuimos un poquitín más del tiempo que tenemos, y vamos a dar paso a que nos empiezan a mandar, Dianita, por favor, para que manden las preguntas de los compañeros de I+D. Por favor, si quieres mandarlo. Y por acá, doctor, recibe saludos del extranjero por parte de Perú y Colombia, desde Oaxaca, San Luis Potosí, Celaya, Acapulco, aquí en nuestro país nos están viendo, le mandan muchas felicitaciones. Hay muchos exalumnos que dicen que recuerdan mucho sus clases, que el oír su voz los enorgulleció mucho, y que, bueno, que lo extraña. Es que se ha pasado el tiempo después de esa foto de 2007. También en quien la tomó. Exactamente. Muy bien, yo creo que hay varias preguntas, Diana, si me escuchó por ahí. Fue en búsqueda de un tratamiento predecible. Exactamente.
Muy bien, siempre te dicen que hay que estar siempre a la vanguardia, que siempre es un gusto escucharte. Le dan muchas gracias aquí a la Facultad de Odontología por este tipo de pláticas que están dando. Muy interesante el tema. Disculpa, el poste de fibra de vidrio, si es viable en molares, ¿no puede existir fractura del mismo? No, qué buena pregunta, porque en realidad podría darse esa duda en el sentido de que dada su flexibilidad, pudiera considerarse frágil para la parte posterior. Y en realidad no. Lo que queremos es que el sistema de reconstrucción nos ofrezca un módulo de elasticidad lo más cercano a la dentina. Y por lo tanto, lo mismo se utiliza en un diente anterior que en un canino, que en un primer molar, que inclusive se llegan a utilizar con un gran éxito en pacientes bruxistas. Ok. Doctor, por ahí Miguel Villa nos dice que si el poste de vidrio, de fibra de vidrio es viable en molares, que si no puede existir fractura del mismo por la fuerza de la masticación. No, en realidad no es lo que mencionábamos hace un momento. Tenemos un pronóstico totalmente favorable utilizándolo. Lo mismo en primeros que en segundos molares, que en pacientes jóvenes, que en pacientes de edad avanzada, e inclusive hacía yo el recalque que podría hacerse inclusive en pacientes bruxistas. Okay. Aquí hay una analogía, me parece que es el doctor Antonio Lugo Dimas. ¿Qué prefieres, un auto con la fascia de fibra de vidrio o con una defensa de acero? ¿Y por qué? Me imagino que es una analogía. Y que además deja claro lo que exacto. estamos... ¿Sí? Este es, en el caso del alma de acero, pues algo demasiado rígido y que cualquier fuerza repercutida en ella, obviamente va a repercutir de una forma diferente a cuando en un poste de fibra, ahí se repercute y se dispersa de manera diferente. Saludos de San Luis Potosí también. Por ahí de las preguntas que nos dio Dianita de I+D, nos dice Diana Candia Riveros, que por qué no haber escogido una Endocrown si tiene remanente suficiente. Endocrown es un sistema que renombrados autores como Pascal Magnet y algunos otros muchos lo han propuesto y puede ser una opción. Lo que yo hablé es en una forma genérica, de una forma de reconstrucción, y no abarqué absolutamente todas. Sin duda, sí puede ser una muy buena opción. Perfecto. Un fraternal abrazo desde Jalapa. El poste de fibra de vidrio no es para sector anteriores, más que nada por estética. Qué bueno que están haciendo esas preguntas, y creo que la plática debió haber sido sobre la reconstrucción clavicular. Sí, bueno. Porque, hay mucho sobre eso, y créanme, no es una creencia personal, ni tampoco institucional, que por supuesto lo es, pero es una filosofía que ha cundido mundialmente. El sistema de reconstrucción a partir de postes de fibra es hoy en día considerado para cualquier diente bajo cualquier circunstancia. Así es. Es un gusto escuchar al doctor desde Aguascalientes. Por ahí no sé si le hicieron esta pregunta. Pamela nos comenta que ¿cuánto tiempo se puede quedar una restauración con poste de fibra sin hacer la corona? ¿Cómo hizo la reconstrucción qué bien. posteriormente? Muy buena pregunta. Yo les diría que no hay una cuantificación de ese tiempo, y eso va en relación al tejido remanente que haya quedado y hayamos hecho la reconstrucción, a posibles hábitos, como apretamiento, bruxismo, en fin, si el paciente usa guardapérula cruzada, en fin, y la razón del por qué se hizo el tratamiento de endodoncia. En ocasiones, en algunos tratamientos, hubo por ahí un adelgazamiento de X zonas en la furca, en fin. Yo diría que dependiendo de eso, obviamente lo recomendable es no tardarnos demasiado. ¿Qué es demasiado? Yo digo, después del tratamiento de endodoncia, si pasa una semana, pasan 2 semanas, estamos en lo aceptable. Yo diría que no pase más de un mes, mes y medio, sin que esto esté obviamente establecido como un parámetro rígido. Muy bien. Bueno, pues los que nos están acompañando por Facebook Live, pues están viendo a nuestras espaldas la torre de rectoría del UNAM. Sí, esta se encuentra ubicada sobre la explanada superior a la Plaza Grande, donde se encuentra justamente la Biblioteca Central, y está limitada por un espejo de agua unida por unas escalinatas de piedra. Esta, evidentemente, es un edificio donde se encuentra nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue, y todas las autoridades de nuestra rectoría. Sí, en el nivel del salón del Consejo Universitario existe una pintura mural de David Alfredo Siqueiros, y en las terrazas laterales dejan ver algunas columnas sustentantes. Hay muchísima información sobre esta, ya no nos da mucho tiempo, pero pues para nosotros es un placer el que haya aceptado muchísimo el doctor Ríos estar con nosotros. Y una de las intenciones precisamente de que él estuviera con nosotros el día de hoy era precisamente porque el próximo domingo vamos a abrir
un nuevo congreso, el 30º aniversario del Congreso de Posgrado. Y bueno, pues esto es de lo que él presentó. Hay muchos de los trabajos que los alumnos de la especialidad de odontología restauradora avanzada realizan. Y yo creo que la invitación fue justamente girada para el doctor, para que justamente presente pues algo de lo mucho que se hace en este tipo de especialidades, no nada más en odontología restauradora, sino en todas las especialidades, y que se van a demostrar justamente a partir del próximo domingo en la ciudad de Cancún, en el puerto de Cancún, Quintana Roo, y a los cuales los invitamos. Ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos. Es un evento que dura prácticamente del 27 al 31 de mayo, y en el cual se presentan más de 350 carteles entre trabajos de investigación y trabajos clínicos, y más de 300 ponencias orales, entre los cuales se diferencian, pues, básicamente más de 30 o 35 escuelas que nos acompañan en esta ocasión. Y evidentemente, pues, es una muestra muy, muy interesante, muy importante de lo que realmente la Facultad de Odontología abre para todas las universidades. Entonces, pues, le queremos dar muchas gracias al doctor Ríos por esta presentación. Ya no nos da mucho tiempo de continuar. Queríamos platicar más sobre la especialidad, pero el tiempo se nos ha agotado. Igualmente queríamos hablar sobre algún spot informativo, pero el tiempo se nos ha acabado, ya se nos agotó, ya se lo comió todo el doctor Ríos. Entonces, ya nos da mucho tiempo. Les agradecemos muchísimo pues, que nos hayan favorecido con su atención, con su presencia en esta transmisión por I+D, por esta transmisión en Facebook Live, y esperamos vernos pronto. Esperamos que la próxima semana podamos transmitir justamente desde Cancún algunas de las prácticas que evidentemente vamos a tener por allá, y ojalá y tengamos el favor de su atención. Si no es dentro de 8 días, seguramente dentro de 15 a las 10 de la mañana. Hoy tenemos que hacer un cambio a las 12 del día por una cuestión técnica, pero dentro de 15 días tenemos aquí ya sí, a la doctora Pati Vargas con el tema de periodoncia, ajá, básicamente, y pues esperamos verlos tanto en Cancún como en estos próximos eventos. Muchísimas gracias por oírnos, por escucharnos, y agradecer a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión, una vez más al doctor Ríos, ¿sí? Y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están favoreciendo con su atención, muy amables. Muchas gracias. Adiós. gracias, Miguel. Muchísimas gracias, doctor Enrique Ríos. Muchísimas gracias, doctor Navarro, doctora Maru Vera, por esta interesante información que nos compartieron el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia del día de hoy podrán acreditarla con el número 688. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron el programa del día de hoy. Queremos agradecerles a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.